Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio una vez más. Pasamos ya una semana, ¿no? Hablando de un tema muy interesante del que hemos venido tratando con respecto a cómo evitar el temor con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que aquí tendríamos que decir que tantas veces se nos repiten tantas mentiras, ¿por qué no entonces ahondar o repetirnos tantas veces una verdad, ¿no? Claro que sí. Aquí vale la pena nosotros recordar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses cuando les escribe y les dice: para mí no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo creo que es muy seguro, más en tiempos donde hay mucho engaño y mucha mentira, que estemos repitiendo la verdad de Dios en nuestro corazón continuamente. Como tú dices, venimos hablando acerca de Segunda de Tesalonicenses, una iglesia que estaba llena de ansiedad, de temor, de miedo a causa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol tiene que escribirles entonces acerca de esta situación y hemos tocado varios puntos, ¿no? Dijimos que lo primero que les dice es que no sean engañados, lo segundo no sean olvidadizos, lo tercero no sean ignorantes y ahorita entramos en el cuarto punto. Sí, cuando Pablo comienza empieza a darles estos puntos que de hecho los hemos venido desglosando muy interesantes, por cierto. Él lo que les está diciendo es: mire, si ustedes no son engañados, si ustedes no son olvidadizos, si ustedes no son ignorantes, entonces no hay nada de qué temer, a menos que usted no sea un creyente o sea un incrédulo, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque veníamos hablando entonces ya Segunda Tesalonicenses y llegamos al versículo 10, ¿no? O sea que el punto de hoy es no sean incrédulos. Ese es el punto. Sí. Entonces, para retomar allí, en el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, creo que podríamos decir que este texto es uno de los más importantes hablando en cuanto a salvación, porque creo que siempre Dios se lleva la culpa, ¿no? Decimos: ¿por qué Dios mandó al infierno a fulano? ¿Y por qué la gente se perdió? ¿Y por qué? Claro, Dios siempre tiene la culpa, pero este texto nos está dejando claro que por cuanto aquellos no recibieron es nuestra decisión, en otras palabras. Exacto, lo está dejando claro que es nuestra decisión, que no recibieron el amor de la verdad, esos son los que se pierden y esos serán los que finalmente terminen siendo engañados por este personaje del que veníamos hablando, ¿no? Claro que sí. Es importante dejar claro una cosa, y lo que tú estás diciendo es contundente y necesitamos tenerlo claro, valga la redundancia, y necesitamos que no se nos olvide, y es que todas esas personas han tenido la oportunidad de recibir la verdad, se les ha predicado la verdad, el evangelio les ha venido, por eso es que lo que tú dices es muy cierto. Podríamos decir que este versículo es supremamente importante en el tema de la salvación, porque es que ellos no se van a perder porque Dios quiere que se pierdan. Claro. Recordemos una cosa, que el Señor, que el apóstol Pedro escribió que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces es contundente eso que estás diciendo. Muy claro importante. Que sí, así que entonces tenemos que asegurarnos y mirar si verdaderamente nosotros estamos cumpliendo o encajando dentro de esta palabra, ¿no? Porque ¿quiénes son los que se pierden? ¿Quiénes son los que van al infierno? ¿Quiénes son los que perecen? ¿Quiénes son los que serán castigados eternamente? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esos son. Ese es el punto importante aquí dentro de esto, y necesitamos tenerlo muy claro. Y entonces, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está haciendo, escribiéndole a la iglesia, y es diciéndoles que asegúrese que no hayan incrédulos entre ustedes. Y es posible que los haya dentro de la iglesia, que haya gente que haya recibido la verdad, pero que no amen esa verdad. Es verdad, es que sí. Y me gusta por lo menos un texto en Juan 5, 39 y 40, porque aquí no solamente tenemos que decir que es el apóstol Pablo, sino desde que Jesucristo estaba en esta tierra lo estaba hablando, ¿no? O sea, él estaba hablando... Juan 5, 39 y 40, si quieres lo leo. Sí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A mí me llama mucho la atención como el Señor dice: bueno, escudriñad las escrituras para que en ellas tengáis vida eterna, pero sin embargo lo que dice en el versículo 40 me parece más contundente, porque dice: ustedes no quieren
venir a mí. Y aquí retomamos otra vez de lo que acabamos de hablar. Esto es una decisión, porque no se trata de falta de información. Él dice, ustedes ya escudriñan la escritura, conocen la palabra, pero no quieren venir a mí. Entonces, yo creo que es triste tener que decir que incluso entre los que se pierden están aquellos que tergiversan, amañan, acomodan, cambian, distorsionan el mensaje de Dios, ¿no? Claro que sí. Y es interesante una cosa, que el Señor les está diciendo a ellos, porque ellos hacían eso, ellos escudriñaban la palabra, ¿no? Escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas hablan del Señor Jesucristo. Claro. Y ellos habían estado escudriñando la palabra y habían estado esperando la aparición del Mesías, del Cristo, pero lo que es contundente es que lo tienen delante, lo tienen allí, aquello que tanto habían escudriñado y no lo reconocen. Por eso es que el Señor les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, retomando lo que decía el apóstol Pablo, que no recibieron el amor de la verdad, dentro de estas personas que no reciben el amor de la verdad, están los que recibieron la verdad, pero ¿qué es lo que diferencia a uno de los otros? Eso es importante decirlo, ¿no? Sí. Porque ¿qué diferencia a los que recibieron el amor de la verdad a los que simplemente recibieron la verdad? Es que cuando tú amas la verdad, tú no adulteras la verdad, tú no distorsionas esa verdad, tú eres fiel a esa verdad, predicas esa verdad que has recibido, ¿no? No la fracturas, no le quitas, no le pones. Entonces, ahí entran muchos falsos profetas, falsos maestros, que lo que hacen con la verdad que han recibido es acomodarla, amañarla, ¿no? La usan a su beneficio, ¿no? Para vender el evangelio, para engañar a la gente, para hacer de este evangelio que es la verdad de Dios, que es la verdad encarnada, hacer de este evangelio su negocio. Para traer dinero a sus vidas. Esto es delicado. Claro, es tremendo porque es que lo que decíamos en el video anterior es que esto se trata de amar al Señor. Esto se trata de amar a nuestro Señor Jesucristo, y es muy, muy duro un versículo que hay en 1 Corintios 16:22 que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! O sea, maldito el que no ama al Señor. Así de sencillo. Y yo creo que ese amar al Señor Jesucristo, que tiene que ver con amar la Escritura, que tiene que ver con el usar bien la palabra. Sabes que Pablo escribe a Timoteo en una de sus cartas, creo que en la segunda o en la primera, no estoy seguro, pero le escribe y le dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, pero lo último me encanta. Que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad es amar esa verdad y compartirla y predicarla tal cual nos ha sido dada, sin quitarle ni ponerle absolutamente nada, sin usarla para mi beneficio, sin usarla para el lucro y el provecho. ¿Sí? Entonces me parece muy interesante eso. Claro que sí, delicado. Yo creería que esto de transmitir la palabra debe hacerse incluso con temor y temblor y con todo el respeto que se merece la palabra. Sin embargo, también decíamos en el video anterior que muchos, cuando hablábamos de que muchos, la luz vino, pero no la recibieron porque prefirieron vivir en la oscuridad y en la maldad y en sus pecados, amaron malas tinieblas. En Juan 8:24, Jesús les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Ha sido una decisión y una determinación de la gente quedarse en sus pecados, morir en ellos, ¿no? O sea, cuando uno le comparte a la gente de Dios y le dice, mire, Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere librarte de la culpa, Dios quiere darte paz, gozo, amor, Dios te quiere salvar, la gente dirá, eso suena interesante, pues eso hasta me gusta, pero la pregunta siguiente tendría que ser, ¿estás dispuesto a abandonar tu pecado, hacerlo a un lado? Abandonarlo literal y abrazar el camino de justicia y abrazar el Señor Jesucristo y su salvación. Y yo creo que aquí tendríamos que hacer un paréntesis para soltar un mensaje y una invitación de una vez a las personas y decirle, nos es necesario arrepentirnos, porque video tras video nos encanta publicar videos en los que nos habla de ser exitosos, felices, prósperos, bendecidos, y ese tipo de mensaje motivacional, pero nosotros estamos llevando un mensaje diciendo a la gente,
es necesario arrepentirse, es necesario asegurarnos de que tenemos a Dios en el corazón y que aceptemos y recibamos el amor de la verdad, porque esto se trata no solamente de, porque perdóname, porque te digo, hemos sido, sé que lo somos cuando no tenemos al Señor arrogantes y en decir que podemos tal vez vivir esta vida solos, pero se trata de una eternidad. Y es más, yo diría también, sumándome a lo que estás diciendo, que hay muchas personas que están en una iglesia, que han profesado una fe y que también, esto no es, porque cuando uno dice, vamos a hacer una invitación al arrepentimiento, uno piensa en la gente que está afuera, ¿no? Uno piensa en la gente que no conoce a Cristo, pero esto también es para los que lo conocen, pero no aman su verdad. Esto también es para los que dicen estar viviendo un cristianismo, pero no es un cristianismo verdadero. Como los que intelectualmente aceptan al Señor, pero realmente no tienen su afecto allí, no lo aman, Señor. Entonces, tenemos que tener la decisión y cuidarnos de no estar siendo contados entre el grupo de los incrédulos, porque lo que dices es verdad. Estar dentro de una iglesia tal vez no nos asegura estar dentro del grupo de los que somos salvos. No nos asegura. Entonces, ¿cómo podríamos describir a un incrédulo? El que no conoce a Dios, el que no obedece el evangelio, que ahí estarían contados los que están en una iglesia, pero muchos no obedecen el evangelio, los que no aman la verdad, sino que por el contrario lo que están amando es su pecado, lo que aman solo lo que creen y por supuesto están amando las mentiras de Satanás. Aquí podríamos decir, aman solo lo que ellos creen, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante que nosotros nos aseguremos, y es lo que Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, que no somos incrédulos, ¿sí? Estamos mirando las características de lo que es una persona incrédula, ¿no? Entonces es importante entender una cosa, que yo puedo recibir la verdad de Dios de una manera intelectual, pero que esa verdad de Dios no llega a mi corazón como para yo amarla. Y ese no es el punto, o sea, la verdad de Dios no puede llegar solo hasta nuestra mente, la verdad de Dios tiene que llegar hasta nuestro corazón, donde nosotros la abrazamos y vivimos conforme a esa verdad. Eso es lo que a lo que nos está invitando el apóstol Pablo. Y hay muchas razones por las que incluso puede uno no decidir hacerlo. Yo diría que hasta la apariencia. Mira lo que dice Juan 12:42. Con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow, ese es contundente, porque mira que ahora mismo pueden haber muchas personas, muchos creyentes, como dice allí, ¿no? Que con todo eso muchos de los gobernantes, muchos recibieron, ¿no? Creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No lo confesaban, ¿por qué? Porque ellos amaban más la aprobación de los hombres que la de Dios. Y esa es la condición de muchos hoy en día, ¿no? Esa es la condición de muchas personas hoy en día. Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que autoevaluar nuestra fe. O sea, ¿qué tanto estamos nosotros de verdad caminando con el Señor? ¿Y qué tanto me importa el qué dirán los demás? Porque dejamos de profesar nuestra fe por la opinión de otros, pero mire, llegando a este punto con todo lo de la incredulidad, ¿por qué estamos diciendo que este tema es muy importante? Porque volviendo a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 11 y 12, dice la consecuencia. Esto me encanta. ¿Sí? Para los incrédulos, ¿no? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Yo quiero hacer un énfasis aquí, y es donde dice, por esto Dios, escucha bien, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y a mí esto me habla de una cosa importante, de que una vez más queda demostrado el poder que está deteniendo todavía la aparición de este hombre, es el poder de Dios. Claro, definitivamente. A través del Espíritu Santo. No es nada más, y que todo esto va a suceder y va a pasar bajo el control, bajo el señorío y bajo el gobierno de Dios. Que Él lo va a permitir cuando Él lo quiera permitir, que está agendado por Él, ¿no? En su tiempo, en su momento, pero que Él es el que permite que esto pase, ¿no? Claro que sí, y que ahí lo que tú dices es verdad. O sea, Dios está al control del mismo Satanás y el mismo anticristo, que van a ser o serán un medio con el cual el Señor va a traer su justicia y va a castigar a todos los que
pues están bajo esta condición de la que estamos hablando. Entonces, cuando allí el texto comienza diciendo por esto, es algo así como que Dios dice, ok, decidieron creer en eso o no creer, entonces quédense así. Prefirieron creer una mentira, entonces quédense en ella. Ese por esto es interesante, porque por esto nos envía de nuevo atrás, ¿no? Porque ya vino el Evangelio y no lo creyeron, porque ya vino el Señor Jesucristo y no lo recibieron, porque ya Él murió por los pecados y ellos no lo han aceptado, porque ya el Señor les expuso su amor tremendo a través del sacrificio de Jesús y ellos lo rechazaron por esto. Ahí es donde entra el por esto. Entonces Dios les envió un poder engañoso. O sea, vino la verdad, no la creyeron, entonces aquí está la mentira. Entonces crean en la mentira. Entonces uno se puede preguntar, ¿y cómo la gente va entonces a creer que el anticristo es un Cristo verdadero? ¿Y cómo van a poder ser arrastrados por la mentira? Y aquí está en el versículo 11 la respuesta a eso. Dice, porque Dios ha enviado una influencia. Dios envió un poder engañoso. Es algo así, no lo quieren, no me quisieron a mí, entonces pues esto es lo que ustedes quieren, ¿no? Entonces allí va, sí. Sí, claro que sí. Contundente. Claro que sí. Entonces aquí como que conclusión de este video. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? O sea, los que odian y rechazan el Evangelio Salvador, los que rechazan el amor del Señor, los que aman más su pecado, los que no creen la verdad. Estos no creen en la verdad, pero prefieren creer en las mentiras de Satanás. Pero hay un quienes sí, no se perderán, ¿ya? Porque, o podríamos decir que si uno quiere ver el regreso del Señor, amar al Señor, esperar su venida y esperar su manifestación, nosotros tenemos que asegurarnos de estar viviendo estos punticos que nosotros hemos estado hablando, que no son que no lo decimos nosotros, que los dice la palabra en 2 Tesalonicenses, y no sé si los quieres recordar los puntos que hemos hablado desde no ser engañados, sí, ¿no? Sí, o sea, definitivamente tenemos que estar pues velando y cuidándonos de no ser engañados, de no ser olvidadizos, no ser ignorantes, pero también sobre todas las cosas, asegurarnos de no estar siendo incrédulos, porque cualquiera de estas cosas que he mencionado ya son las que producen ansiedad, miedo y temor con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, así que muy reiterativo, pero definitivamente, como decíamos al comienzo del video, esto nos es muy seguro. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo estoy feliz haciendo esto al lado tuyo porque de verdad que me estás enseñando muchísimo de la palabra y estamos creciendo juntos. Creo que lo dejamos hasta aquí, ¿no? Sí, yo creo que hasta aquí está bien por este momento. Por este video. Y ya seguiremos con el resto. Sí, muchas gracias entonces por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.